México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Segunda parte. José López Portillo, 1976-1982. El fin del régimen postrevolucionario. Al servicio del gran capital y mal correspondido. Sección 1. Esta es una obra del maestro Alejandro Mora Gallardo. El campesino endeudado no es lanzado a la prisión, pues eso sería contrario a los intereses del usurero. Muy por el contrario, cada año el usurero deja al campesino endeudado algo para vivir y trabajar su tierra. Pero como la cosecha es insuficiente para poder permitir el reembolso de la deuda, todo comienza de nuevo. Poco importa al usurero que la deuda sea creciente. Lo esencial es que el campesino produzca cada año más que lo que sea necesario para su consumo. La diferencia constituye el ingreso del usurero. Todo lo demás es para mantener la relación social y culpabilizar al campesino. Gerard de Bernis. El capital monopolista no está al margen, sino que es en gran medida responsable de la recesión y el desempleo, del proceso de inflación crónica y creciente, del endeudamiento general, del desequilibrio externo y la crisis fiscal del Estado, de las devaluaciones del peso, de la agudización en suma de la crisis del capitalismo en México, cuyo rigor recae principalmente en los trabajadores urbanos y rurales y en otras capas desprotegidas del pueblo de México. Alonso Aguilar, Fernando Carmona, Arturo Guillén, Ignacio Hernández. Gracias al lujo y la ostentación, el capitalismo se convirtió en México en la victoria renovada de la modernidad. Cada residencia fue una hazaña petrificada. Un Cadillac, un Mercedes-Benz o un Rolls-Royce fueron tierra ganada al mar. Certidumbre de que el bien de algunos era redención colectiva. Todo en familia. Educación, viajes, alianzas, estilos de vida. Certeza de que México era tierra de inversión y Estados Unidos la de promisión. Eran, uno lo infiere, cosmopolitas, entrepreneurs de excepción, egresados del MIT o Princeton, amigos personales de los tycoons de Wall Street y los accionistas mayoritarios de DuPont o Ford o Pepsi Cola. Carlos Monsiváis. Auge en el Cerro de la Silla. Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, las relaciones con el empresariado fueron tensas. A ello se debe que las cúpulas patronales se fortalezcan organizando el Consejo Coordinador Empresarial, un auténtico sindicato de capitalistas de todos los tamaños, incluyéndose a la Asociación de Banqueros y al Instituto de Seguros, agrupando al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Coparmex, apareciendo en mayo de 1975, apadrinado por los auspicios del Grupo Monterrey. Ya para esa data había ocurrido el asesinato del patriarca regiomontano, Eugenio Garza Sada, acontecido el 18 de septiembre de 1973, estando de por medio la compraventa del grupo ILSA, Complejo Industrial Siderúrgico, su pretendida nacionalización. Oscuro caso, como otros tantos por el estilo, ocurriendo que la familia o familia acusa a Luis Echeverría de ser responsable del asesinato, así fuere por su actitud de presión al grupo. Otra versión al interior de la familia, nuestro grupo de Irma Salinas Rocha, alega que el asesinato lo ordenaron los propios familiares para evitar que el anciano le vendiera Ilsa a Echeverría. ¿Mero chisme? De cierto que, durante el resto del sexenio, las relaciones entre la presidencia y el principal emporio industrial mexicano fueron tensas, si no es que contrariadas. La actitud del Grupo Monterrey es de franca oposición a las políticas y proyectos emprendidos por el presidente, siendo desde la óptica sesgada y distorsionada del empresario regiomontano que se le acusa a Luis Echeverría de ser un presidente comunista. Diferencias ríspidas y desacuerdos en relaciones intersubjetivas sin que las relaciones institucionales se viesen afectadas, no alterando el status quo en la relación reproductiva gobierno-empresariado.
lo que a nivel verbal y declarativo representaba un claro enfrentamiento entre el Estado y la iniciativa privada, al nivel concreto de la política económica se negaba y se evitaba a toda costa el conflicto. Es decir, la política económica de Luis Echeverría no dejaba de ser proempresarial, tal y como la praxis en una sociedad capitalista lo determina. Empero, es de advertirse que hacia 1976 se da una intensa fuga de capitales, con toda intención de perjudicar el fin de sexenio. Los magnates decidieron canjear sus caudales en pesos por dólares, calculándose conservadoramente en 10.000 millones de dólares la fuga enviada a los bancos transfronterizos. Duro golpe para despedir a un presidente que no les resultó dócil. Más, como el sistema está calculado para otorgar primacía al sector empresarial, para pronto, José López Portillo, Jolopo, desde la campaña decide hacer las paces y elabora proyectos de desarrollo. La Alianza para la Producción, otorgándole primacía y preponderancia al Grupo Monterrey y a los Garza Sada. Emporio familiar que venía acreciendo desde el porfiriato en base al éxito de negocios regionales en agroexplotaciones, manufacturas locales, comercio y especulación, involucrando a otras familias de abolengo regiomontano y de proyección nacional, con pedigrí en el mundo de los negocios, como los Milmo, los Zambrano y Lagüeras, quienes, aupados en el régimen de Miguel Alemán Valdés, se proyectan a la consolidación de la industria norte mexicana, haciendo de Monterrey la ciudad industrial por excelencia del país. Protecciones sin tasa a la industria, impuestos mínimos. El régimen alemanista se decidió a financiar el gasto estatal, destinado en más de un 50% al fomento de la industria por la vía del endeudamiento externo y la inflación. Infraestructura, olvido de planes sexenales ilusorios, apertura a las leyes del mercado. Todo ello rematado por una política antiobrera que pasaba en lo material por la compresión de los salarios y en lo ideológico por el anticomunismo, valida de dos armas contundentes: la corrupción para los dirigentes obreros que se plegaban y el ejército para aquellos que la resistían. En verdad, se podía hablar de negocios con el presidente alemán. Viva el Cerro de la Silla. Muy comprensivo, el licenciado procede a respaldarlos desde la silla presidencial, inaugurándose la etapa revolucionaria. El presi y los principales de su gabinete son interpares de la gran burguesía. Y a hacer negocios, huercos. Se hace cambalache empresarial presidencial. Con los veneros del petróleo descubiertos por el diablo, el sexenio de Jolopo, José López Portillo, se proyecta como la transición al desarrollo garantizado. Los ingresos por las ventas de hidrocarburos habrían de solventar un sólido incremento industrial. El gobierno proveería las condiciones requeridas para que el empresariado desarrollase la industria como obra y arte de capitalistas, y el Grupo Monterrey pasaría de ser un invitado de piedra a la entidad partícipe consentida. Participando con sus 4 divisiones empresariales: Holdings, Grupo Alfa, poderoso conglomerado industrial que incluía a ILSA, base metálica del grupo originalmente cervecero, que incorporaba también a Televisa, el aliado indispensable para cualquier monopolio en México, incluyendo, entre otras poderosas empresas, a Nylon de México, así como al Hotel Las Hadas, negocios en minas, bienes raíces, coinversiones con la Ford Motor Company, absorbiendo empresas en las ramas minera, conservas, carnicerías, empacadoras, frigoríficos, inmobiliarias, siendo el grupo presidido por Bernardo Garza Sada. Grupo Visa, fundamentado en la cervecería Cuauhtémoc, se expandió a diestra y siniestra, incluyendo empresas alimenticias, avícolas, de aceites, lo mismo que hoteleras, refresqueras, plásticos, etcétera, etcétera, bajo la dirección de Eugenio Garza Lagüera. Vitro, cuya matriz vino siendo la vidriera Monterrey, se expande con otras vidrieras en otras principales ciudades del país,
y a partir de ellas se amplía hacia envases de plástico, cristales, materias primas, minerales, así como constructoras, inmobiliarias y un banco, Banpaís, con su correspondiente casa de bolsa y aseguradora. Vitro era dirigida por Adrián Sada Treviño. CIDSA, Celulosa y Derivados S.A., orientada hacia la industria química, pero al igual que las otras, fue incorporando otro tipo de empresas, centrándose en la rama de los inmuebles y en la venta de muebles. Teniendo por piedra angular a la cervecería Cuauhtémoc, la empresa originaria consolidada como Valores Industriales S.A., creciendo en torno al embotellado y tapado, vidrio y corcholatas del fermento de cebada. Fue precisamente durante el sexenio de Luis Echeverría que se bifurca el emporio en Visa y Alfa en el año de 1974, iniciando un descomunal crecimiento durante ese mismo sexenio a pesar de las contrariedades mencionadas, lo que confirma que la disputa ideológica no interfiere en sus planes de desarrollo, sino que el propio gobierno lo estimulaba. Incluyendo a Cemex, de Lorenzo Zambrano, a Gamesa, de Alberto Santos, IMSA, familias Clarion Canales, Banorte Gruma, de Roberto González Barrera, Pulsar, de Alfonso Romo, y a Conductores Monterrey, familia Garza Herrera. Aquello era el G10, Grupo Monterrey. Y el cambio de sexenio no hará sino empujar aún más el crecimiento ya iniciado. Entre 1974 y 1980, el Grupo Monterrey crece desmesuradamente. De menos de 100 empresas en 1974, pasa a controlar alrededor de 375 en 1980. Sus conglomerados se clasifican entre los primeros del país y de América Latina y empiezan a figurar como Alfa y Visa en las prestigiadas listas de las 500 empresas más grandes del mundo, excluyendo a Estados Unidos. Cuando que para 1979 Alfa era ya el conglomerado privado más grande de México, facturando solo detrás de Pemex. Para 1980, según el Centro de Información y Estudios Nacionales, las empresas del grupo habrían vendido 110.200 millones de pesos. Contaba con activos por 193.426, un capital contable de 84.742 y sus utilidades ascendieron a 7.598 millones, mientras que la fuerza de trabajo que empleaba sumaba 175.136 trabajadores. Su actividad cubría más de 50 ramas económicas. Producían acero y tecnología, fibras químicas y metales no ferrosos, televisores y programas de televisión, alimento para el ganado y tibones, tractores y licuadoras. Operaban hoteles, restaurantes, centros de estudio y supermercados, explotaban minas y bosques, manejaban bancos y bolsas de valores, se desplegaban en alrededor de 100 sectores industriales. He aquí al gran proyecto de monopolio mexicano ya concretado y en vías de consolidación. Pero algo habría de fallar.